artesanas de que hoy es el día de los artesanos y artesanas de Chile, que hay una ley que está en proceso y de que hay tremenda cantidad de desafíos asociados a ese ejercicio, ¿no? Y también tenemos una deuda importantísima respecto a la valoración del trabajo de artesanos y artesanas de Chile. Y para hablar al respecto estamos con Constanza Urrutia, directora del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago Mapa. Y quizás que podría partir por ahí después de saludarte. Hola, Constanza. Hola, Antonella, muchas gracias por la invitación en este día que efectivamente nos obliga a hablar de esto, pero es un día que tenemos que estar trabajando, como tú lo dices, por una deuda que es con los artesanos, los artistas populares, que de alguna manera es el grupo dentro de las artes que tiene la brecha en formación, en seguridad social más grande. Entonces también de eso vamos a hablar, de lo bueno y de lo malo. Claro, y quizás una buena manera de partir es el mismo rol del mapa, ¿no? Sí, porque Tomás Lago crea esta colección primero, luego que hoy día es el cuerpo del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, y el cruce, ¿no? De que entre la artesanía, que en un momento ni siquiera fue considerada arte menor, sino simplemente otra cosa, otro oficio, a la lógica museística, ¿no? Hablemos de ese salto que empieza a comenzar y en esa lógica el rol del mapa también en nuestro país. Sí, el mapa es un museo antiguo, tiene 80 años de historia dentro de la universidad, es un museo que pertenece a la Universidad de Chile, a la Facultad de Arte particularmente, así como el Museo de Arte Contemporáneo. Y Tomás Lago fue visionario, él hacía la cátedra de arte popular, fue visionario porque lo que recoge justamente es todo a lo largo de México, con la colección de México y México hacia el sur, hasta Brasil, una colección de arte popular y de artesanía, entendiendo que ahí, en esos objetos, lo que hay finalmente es un saber del pueblo. Es un saber del pueblo, de las materias primas, de los oficios que se heredan de familia en familia, y instala eso precisamente en el Bellas Artes, en una exhibición en el Museo de Bellas Artes en el año 42. ¿Qué tiene que haber sido? Un quiebre, un hito. Un escándalo. Un escándalo. Hoy en día podemos ver que los objetos transitan, ¿cierto?, de un lugar a otro y hay transdisciplina, pero eso fue un momento, un hito. Y yo creo que aún, a 80 años de ese lugar, aún hoy en día hay un quiebre entre las artes contemporáneas y la artesanía y el arte popular, y eso finalmente es como la misión del museo, cómo vamos saldando esa deuda, cómo vamos haciendo que cultores y cultoras ingresen a los espacios de exhibición, que no estén supeditados solamente a las ferias. Los artesanos viven de su práctica, sí. Y eso marca una diferencia tal vez con otros artistas, y también necesitamos hacer que salgan solo de la feria, que salgamos solamente del tema. El 5,1% de los artesanos exhibe en circuitos artísticos. Y ahí el año pasado con MAPA tuvimos un hecho inédito, estuvimos en la Feria Chaco, una feria internacional de arte contemporáneo, mostrando artesanos sello, escogidos sello por el área de artesanía del ministerio. Esas piezas pasan al museo. Fue un hito y fue súper importante para esos artesanos y súper importante para las artes contemporáneas. Sin duda. Hacerse preguntas de cuál es el lugar que ocupan esas piezas. Claro, y ahí además hay una cosa que tiene que ver con el canon y la elite, ¿no? Estoy pasando en Tomás Lago y en su quiebre, ¿no? Pero también es una pelea que se sigue dando, o sea, desde el feminismo, por supuesto, cuando hablamos de historia del arte feminista, que tiene que ver con las artes populares, porque muchas de las artes que han sido desarrolladas por mujeres están consideradas como artes menores o artesanías, como el bordado, ¿cierto?, como la cerámica, como el patchwork, etcétera, ¿no? Y esa también es una manera de limitar, es una manera de poner bajo, ¿no? Y decir, bueno, esto no es tan importante como una pintura, ¿no? No es tan importante como una escultura. La cerámica no es tan importante como una escultura, y uno dice, ¿quién lo define? Y ahí también hay un ejercicio de poder, ¿no? De las artes, como tú me decías más abajo, ¿no? Los artesanos y artesanas tienen muy baja formación, en la mayoría de los casos, ¿no? Muy baja formación académica, pero un gran conocimiento de su oficio, versus, claro, los artistas que salen egresados de una universidad con un diploma, un título que dice que es artista. Bueno, ¿quién define finalmente? Sí, ahí hay un asunto súper importante y que también implica una responsabilidad en nosotros como museo y en la Universidad de Chile con su rol de universidad estatal y pública, porque tiene que ver con la formación. ¿A quiénes formamos? ¿Para qué los formamos? Justamente de todos los artesanos inscritos,
en el registro de artesanos solamente 1/3 tiene la educación media completa. Y eso quiere decir que faltan espacios para profesionalizar estas prácticas. Profesionalizar las prácticas también implica valorarlas desde los mismos cultores y educar también al público y a las audiencias. Claro. Entonces, tiene que ver con ser capaz de entregar herramientas como institución, y ahí entran distintos programas de postítulo que estamos en este momento elaborando, justamente con convenios con INDAP y con el área de artesanía del Ministerio, que tiene la fuerte responsabilidad de sacar esta ley adelante, sí, claro, que está en el último proceso legislativo. Es una ley de fomento y protección a la artesanía, justamente por todos estos elementos detectados de falta de seguridad social, de falta de espacios de formación, de falta de sustento que asegure la práctica, porque ese es el asunto también. ¿Cómo aseguramos que no se extingan estas prácticas? Y la pregunta es, ¿y por qué tenemos que asegurar que se extingan? O porque que nos extinguimos nosotros con eso, ¿no? Efectivamente, las artes populares, Tomás Lago lo menciona a propósito de la palabra folclore o de Volkskunst, es como lo que el pueblo sabe y lo que sabemos de él a través de las piezas. O sea, el artesano tiene, tú lo mencionas recién, un profundo conocimiento de la tierra, de los ciclos, de las materias primas, y cuando hay un cambio climático, cuando no podemos asegurar que la quilineja siga creciendo en los árboles de Chiloé, cuando no podemos asegurar que las totoras, fibras vegetales, ¿cierto?, sigan creciendo en los humedales de la zona central o de la zona de Coquimbo, entonces ahí entra también distintos organismos del Estado, y a propósito de la colaboración que vamos a firmar el 26 de noviembre con INDAP, cómo investigamos esto de manera conjunta, y ahí la universidad de nuevo tiene un rol fundamental, y cómo potenciamos que esos artesanos puedan conocer, que esté la academia poniendo algo claro, que decir importante, y que al mismo tiempo nos formemos a nuevos públicos, a profesionales y también a los artesanos para que puedan hablar con propiedad de su trabajo y exigir espacios también. Bueno, de todas maneras, Constanza, te vamos a estar invitando a principios de diciembre para hablar de ese convenio, porque me parece súper importante, pero quiero detenerme y aquí contar desde segunda persona sería, ¿no? Porque mi papá es artesano en madera. Lo pueden buscar en Instagram, Tito Artesanías, si quieren. Yo le acabo de decir por qué no ha postulado a sello artesano. Claro, le mandamos un saludo a mi papi en Coquimbo. Y mi papá, por razones de salud, no ha podido participar en ferias, que es donde vende sus trabajos, ¿no? Sí. Y eso, por supuesto, ha complicado su subsistencia, ni más ni menos, porque esta es la realidad. Los artesanos construyen, crean, generan y después se van moviendo, ¿cierto? Y tienen una cantidad de ferias al año en donde pueden acceder al público con sus trabajos. Y ahí hay dos cosas que quiero plantearte, Constanza, respecto a lo que tú me estabas contando. Uno es la competencia desigual que existe hoy día al interior de las ferias artesanales. Si uno va en Santa Lucía, hoy día la mitad de las cosas que están ahí o son made in China, o son altiplánicas made in China, que es como, ¿qué es esto? ¿Cierto? Y ahí hay entonces también una competencia desigual, porque no se puede comparar el costo, ¿cierto? Y el talento y el oficio y la sabiduría puestas en un objeto versus otro. Y también el mercado. Porque el salto que puede tener un artesano entre vender su obra, ¿cierto?, en una feria versus que esté en un museo, es radical, cambia la experiencia y el costo, ¿cierto? O sea, el ingreso que puede tener respecto a esa obra. Entonces, hablemos de esas complicaciones. Hablemos de la valorización. Nosotros le llamamos cómo incentivamos y cómo profundizamos en la difusión y en la valoración de las piezas de artesanía. Y ahí, de nuevo, el rol del museo es fundamental. Tiene la plataforma cultural como sede, ¿cierto? Y tiene el espacio en GAM. Tenemos una vitrina arriba, en el primer nivel, y efectivamente vemos las piezas en feria, tienen que competir, pero realmente lo que tenemos que hacer es formar a los públicos. O sea, ¿cómo entiendo que esa pieza de quinchamalí, de cerámica negra, quemada en guano, como todo ese proceso de mujeres que traspasaron un saber, cómo entiendo el costo de esa pieza? Es educando. En el currículum escolar, solamente en quinto básico hay una unidad sobre artesanía territoriales. Entonces, ¿cómo incentivamos a que desde pequeños los niños entiendan cómo valorar eso? Entonces, efectivamente, en la exhibición en circuitos, que no sean las ferias, es el primer hito de no solo
para los espectadores, sino también para las propias familias. Tuvimos hace un tiempo atrás a Celestina Gutiérrez, es la última mujer que trabaja en cestería rectilínea en paja de trigo, esto en una colaboración también con INDAP y con la directora de INDAP Ñuble, que entiende que en la valorización del artesanía hay ahí un bien con toda la comunidad. Y lo que le pasó a las hijas de la Celestina cuando vieron la exhibición, le decían, mamá, yo pensé que veníamos a una feria. Y cuando ven las piezas de la Celestina, que además en el mapa tenemos de 1943 piezas en cestería rectilínea, que se encuentran con estas piezas que hace la Celestina hoy en día, pero cuando la Celestina no las haga, nadie más va a trabajar en eso. Y se va a morir esa tradición. Y se va a extinguir esa tradición, se va a extinguir el trabajo en paja de trigo, se va a extinguir también un proceso de las materias primas, de cómo se contribuye. Y esto lo digo también por la experiencia de Totoras, que con el crecimiento excesivo de las aguas, la totora creció demasiado, entonces el corte también de la totora, o sea, el aporte que pueden hacer los totoreros en el corte y en la buena extracción de esa materia prima es significativa para la anidación de las aves. Entonces, realmente en la artesanía hay un saber que tiene que ver con la tierra, con el ecosistema, cómo se mira el mundo a través de estas piezas de artesanía. Y la valoración de eso es una responsabilidad que tenemos las instituciones del Estado. Bueno, de hecho, ahí quería preguntarte, y recuerdo que estamos conversando con Constanza Urrutia, directora del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, que pueden visitar en sus dos sedes, está ahí en el GAM, en el -1, bajan ahí en el edificio B, bajan y se van a encontrar con la hermosa sala del mapa, y también pueden ir a la plataforma cultural que está ahí en Grecia, llegando a Los Presidentes, y pueden ver sus exhibiciones constantes, ¿no? Y conocer su trabajo también en redes sociales y etcétera. La ley. La ley. Hoy día, como tú decías recién, está en su última etapa. Sí. ¿Qué es lo que está proponiendo esta ley? La ley propone primero mesas de trabajos organizativas para que los propios cultores, de hecho han estado en los distintos procesos de consulta al área de artesanía del Ministerio, ha hecho esfuerzos súper grandes por incluir a los artesanos y la voz de los artesanos en esto. La idea es que la ley pueda fomentar la formación, fomentar la circulación, que puedan tener desde previsiones sociales, que no tienen, el trabajo de los artesanos es básicamente un trabajo informal. Por lo tanto, en toda la cadena de seguridad social no existe. Asegurar desde eso hasta los distintos circuitos en los que puede circular las piezas. Es una ley de fomento y de protección que esperamos que salga. Fue fuertemente promovida por una artesana urbana que ya es muy viejita, la señora Alicia Cáceres. Así que el rol de los artesanos también en tener una voz es importante. Y el de nosotros de estar atentos y generar una sinergia conjunta. Está en el último proceso legislativo en el Senado y esperamos que ya esté pronto a salir. Bueno, y ahí te estoy pensando a propósito de los roles, ¿no? Sí. Tú lo has dicho, Constanza, recién. Entonces, hay un rol de los artesanos que tiene que ver con organizarse. Sí. Hablabas de que hay uno puede ir a inscribirse y decir, hola, yo soy artesano, cumplo con estas características, en etc. el registro de artesanos de la Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las condiciones para estar en el registro de artesanos? Tienen que inscribirse y a veces, claro, no es tan fácil porque es por servicios de internet, pero sí hay red de personas colaborando siempre. El área de artesanía es un área pequeña, está liderada por Mercedes Montalva, pero sí hay acceso a poder hacer consultas, cómo se registran. Estar en el registro es súper importante para poder ser parte, presionar, exigir que se trabaje, que se legisle sobre estos temas. Claro, y además, estando en el registro, entiendo que hay posibilidades de postular a fondos, ¿cierto? Efectivamente. De entrar como a un circuito. A un circuito de protección que tiene que ver también con difusión. Está, por un lado, el Ministerio, ¿cierto?, de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, y por otro lado está INDAP. INDAP tiene una fuerte red de artesanos inscritos, artesanos usuarios de INDAP. Eso también es súper importante, eso también les da seguridad, hay ciertos requisitos, pero se promueve a lo largo de todo el territorio la valoración, preservación, la difusión. Por eso también el convenio con INDAP y con su coordinador nacional, Saúl Pérez, que ha sido es muy importante la red de entre instituciones del Estado. Entonces, aquí vamos por parte, antes que se me vaya el tiempo, ya se me va, pero lo primero, entonces, artesanos y artesanas que nos escuchan, primero, feliz día. Les felicitamos, por supuesto, en su día. Segundo, es muy importante la organización. La última vez que estuve con mi papá me contaba eso, de cómo los artesanos ahí de la zona también organizados pueden hacer demanda a las municipalidades respecto a los espacios que se les dan, ¿cierto?
supuesto, poner condiciones respecto a quienes participan en la feria, etcétera. Sí. Por supuesto, siempre son espacios que pueden ser conflictivos, pero es parte del desafío, ¿no? Sí. Que entendemos por artesanía, quién pone ese límite, etcétera. Entonces, ese trabajo para los artesanos y artesanas, organizarse, inscribirse en el registro de artesanos y buscar también las posibilidades de capacitación, de fondos, de apoyos, etcétera. Ahí hay un lugar. Luego el Estado, ¿cierto? Sí. A través de INDAP, a través del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a través de la ley, etcétera. Y luego quiero cerrar, Constanza, con el rol de las universidades. Ya. Tú lo dijiste rápidamente, pero me interesa. Sí, pero el rol de las universidades, voy a poner un ejemplo a propósito del Día del Artesano. Voy a comentar, antes de que cerremos el hito que tenemos hoy día. Por favor, allá, para allá te estaba dando, te estaban dejando. Estamos con una actividad con arpilleras de la Hormida hoy día, que es abierta, gratuita, con 3 arpilleras de la Hormida, con Gloria Gallardo, con su hija Rosario Muñoz y con Cindy, que es la nieta de Gloria, que está siendo justamente hoy día en el Día del Artesano premiada, reconocida con patrimonio inmaterial. Así que es un día importante y ellas vamos a tenerlas a las 5 de la tarde dando un taller abierto de arpilleristas de la Hormida. ¿Esto en la plataforma? GAM. No, esto es en GAM. En GAM es un punto que esperamos que pueda llegar mucha gente, así que aprovecho de... Hoy a las 5, taller... Y esto está además inscrito en toda la red de actividades de área de artesanía del Ministerio. Pero lo que quería decir muy chiquitito es que, aparte del hito de hoy día de generar talleres y todo, creemos que lo más importante es la permanencia en el tiempo de la voz de los artesanos dentro de la academia. Y ahí, como museo de la Universidad de Chile, que recoge, ¿cierto?, las políticas académicas, estamos con varios proyectos. Puedo mencionar uno de instrumentos, donde tenemos a luthieres en madera que son premiados, son artesanos, son grandes artesanos, desde ocarinas en greda hasta guitarrones mestizos de Roberto Hernández. La voz de los artesanos en todo el proceso de investigación de los instrumentos es fundamental. Los hemos tenido en grabaciones, los hemos tenido en entrevistas. Los catálogos que estamos generando y la exhibición que estamos generando para el 9 de enero, que también voy a venir a contarles de eso, es con la voz de los artesanos. Entonces, lo que es necesario y urgente generar es que la transdisciplina incluya la voz de agentes externos y, en este caso, de los mismos artesanos dentro de la academia. Eso es, nosotros trabajamos con una colección grande, pero con artesanos vivos, con comunidades vivas, y la voz de ellos está dentro del mapa, y eso es importante. Es absolutamente fundamental, y además que también es un conocimiento del que la universidad tiene que hacerse cargo, ¿no? Y dialogar. O sea, nuestro rol como universidad es ser este espacio en donde entran todos los conocimientos a ser resguardados, a dialogar, a producir nuevos conocimientos a partir de esos cruces. Así que, tarea. Entonces, les dejamos la invitación. Sí, hoy a las 5 en el GAM, en el -1, en la sala del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, va a haber este taller y para que puedan además celebrar, conocer, difundir, y siempre pueden visitar esa sala y también la sala del mapa que está en la plataforma cultural, que está ahí en Grecia con los presidentes en el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Efectivamente. Gracias, Antonella, por la invitación, y nuevamente un abrazo grande a artesanas, artesanos, cultores, artistas populares de Chile y toda Latinoamérica. Gracias por venir, querida. Tenemos mucho que seguir conversando y lo vamos a hacer, pero ahora nos vamos a ir a la música, a la pausa, y ya regresamos para hablar con Bruta.